Hoy creo que tenemos 2 invitados, entonces no se preocupen si es llamado, ¿ok? Queremos orar, quiero que me acompañen para pedirle al Señor que nos guíe esta mañana en el mensaje de Él, de su palabra. El Espíritu Santo es el que nos enseña, el Maestro. Entonces vamos a pedirle a Él que podamos oír su palabra y que Él nos transforme. Entonces, por favor. Padre, gracias en esta mañana por tu gran amor, por tu fidelidad, Padre. Gracias por tu palabra que nos has dejado, por esta porción que esta mañana vamos a compartir, Señor, a meditar. Que sea tu Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos ilumina, el que abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales. Señor, que seas tú edificando tu iglesia, exhortándola, animándola para lo que tú envías tu palabra, Señor. Y que quite de mí, Señor, cualquier impedimento, estorbo que haya para ser tu instrumento santo en tus manos, Señor. Glorifícate esta mañana, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana entonces seguimos en Efesios y queremos recordar entonces el origen, el destino de la iglesia. Entonces la carta es para Éfeso, la iglesia local que estaba en ese lugar. Hoy es para nosotros. Entonces pensemos siempre en nuestra vida como ese alfarero, ese creador, moldeando nuestra vida, trabajando en nuestras vidas todavía porque necesitamos mucho de su trabajo, de su mano. Pero quiero que pensemos un momentico para comprender bien verdades que muchas veces creemos que nosotros comprendemos y que son realidad en nuestra vida, pero muchas veces no son una realidad hasta que las aplicamos, hasta que de verdad las transmitimos a otra persona o vivimos por lo que creemos. Es como el que aprende a manejar, tiene licencia, pero ¿cuándo es que se da cuenta? Cuando coge el carro y lo puede arrancar, ¿cierto? Puede avanzar. Entonces ahora eso es lo que verdaderamente la palabra de Dios hace en nosotros. Podemos conocerla y saberla, pero no es verdad en nosotros. Entonces, un pastor reconocido predicó muchos años la palabra de Dios, tanto que perdió su voz, se afectó, no pudo seguir predicando, entonces por eso él se retiró. Un día había una reunión muy especial en donde él fue invitado también y habían personajes muy famosos, había un actor allí que siempre le pedían que él recitara algo, declamara algo de acuerdo a la solicitud de las personas. Y ese día al pastor le concedieron que él solicitara algo. Y él dijo, ok, me gustaría que pudiera recitar el Salmo 23, decirlo. Entonces el actor dijo, bueno, no es común que me pidan algo así, pero conozco el Salmo 23, puedo decirlo con una condición, si usted lo dice también después. Entonces él aceptó. Y el actor comenzó a decirlo elocuentemente y al final aplausos y la gente reconociendo su capacidad. Y después este hombre pastor pasó y lo dijo también y la gente comenzó a llorar. Al final de que él terminó, entonces este actor se levantó y dijo, ¿vieron la diferencia que hay? Yo fui ovacionado y este hombre están llorando por él. La diferencia es que yo conozco el Salmo 23 y él conoce al pastor. Entonces, esa es la diferencia en nuestras vidas, que podemos conocer algo, ¿cierto? Pero no tener una relación con la persona que es el creador, con el que lo ha hecho. Entonces, pensemos en esta mañana en nosotros, verdaderamente si mi relación es real, es verdadera con Él, o simplemente estoy tratando de estar aquí para convencer a Dios, para agradar a Dios, para mostrarle a otros que sí soy creyente o que sigo la verdad y no tengo una relación con el Señor del universo, con el Creador de todas las cosas. Entonces pensemos en la iglesia, que es lo que Él está formando, está diseñándonos. Y lo que estamos estudiando es el origen y destino de la iglesia, que fue desde antes de la creación, desde antes de cualquier cosa, Dios allí la diseñó, Él pensó y la realizó también el Hijo y en el futuro también entonces vamos a estar perfectos ante Él. Entonces pensemos en el propósito en estos versículos del 11 al 14 de ese misterio revelado. El misterio revelado que no había sido dado a conocer es Cristo, es el Evangelio, es esa gracia que nos fue dada a nosotros para poder conocerlo a Él y tener una relación personal con Él,
y por la eternidad también. Entonces, el versículo 11 y 12, vamos a leerlo. Recuerden que venimos, el contexto del versículo 11 es en el 10, que viene hablando de Cristo, que entonces Dios va a reunir todas las cosas, ¿cierto?, un día en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra, en todo lugar. Aunque ahorita hay caos en todo lado, el diablo, sus ángeles, los hombres se rebelaron, los gobiernos también, no hay autoridad, la tierra está bajo maldición, no produce como fue para lo que fue creada. Entonces Dios dice que un día Él va a reunir todo, absolutamente todo, en un orden, y la cabeza es Cristo. Él es el dueño de todo, el Señor, el que es la preeminencia en todo. Entonces, pensando en eso, también pensando en la iglesia, en nosotros, ¿cierto? Que es esa parte maravillosa que Dios creó, que un día también la va a revelar, la va a presentar. Aunque aquí nosotros nos vemos todavía como, no creo que seamos esa iglesia que podemos decir que somos fieles, que compartimos el Evangelio, que glorificamos al Señor, que nos amamos unos a otros. Estamos ahí en eso luchando, pero el Señor está haciendo esa obra. Entonces el versículo 11 continúa con esta parte de la obra de Cristo en cuanto a la salvación. Dice, en Él, Cristo mismo, ¿cierto? Viene hablando, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces ahora vemos allí que está diciendo que asimismo tuvimos herencia, ¿cierto? Habiendo sido predestinados. Entonces vemos ahora el diseño divino. Entonces vemos la Trinidad actuando. Vemos la unidad, vemos la perfección de tres personas, pero un solo Dios verdadero. Entonces vemos allí que en Él, en Cristo. Entonces Dios Padre diseña en el versículo 3, 4 y 5, aún hasta el 6, Él está hablándonos de ese diseño, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, que Él nos escogió en Cristo y que fuimos predestinados también para ser herederos. Entonces, eso lo realiza ahora Dios el Hijo. Y aquí Él está hablando en este versículo 11 cómo culminó esa obra, en donde dice que en Él, asimismo, tuvimos herencia, pero está hablando aquí, vamos a tener dos partes que queremos explicar. Este es el símbolo, la representación de nuestras vidas. Nosotros, cada uno de nosotros aquí, con nuestra bolsa de basura, nuestra naturaleza pecaminosa, que tenemos todavía, pero que hemos sido perdonados, hemos sido liberados, pero que todavía tenemos esa naturaleza. Entonces aquí no hay una comparación. Dios dice que no hagamos nada de semejanza en el cielo y en la tierra, pero para tener una referencia vamos a mirar a Cristo. Cristo aquí como la cabeza de la iglesia, como todo. Entonces, comenzamos aquí en esa obra que Cristo comenzó en cada uno de nosotros. Entonces, pensemos como nosotros N piedras. Dios dice que somos cada uno una piedra viva que nos coloca en ese edificio y nos va construyendo, va edificando su iglesia. Entonces, cada uno de nosotros somos esa piedra viva por medio de Cristo, que nos coloca en su cuerpo y ahora nos va formando y va desarrollando la iglesia. Entonces, eso en cuanto al diseño. Y el Espíritu Santo dice que es el que garantiza, ¿cierto?, que esa obra se va a terminar, que eso se va a llevar hasta el final y no depende de nosotros. Ahora aquí dice que tuvimos herencia, pero Él está diciendo que somos su heredad. Entonces, Él nos escogió a nosotros para invertir en nosotros, ¿cierto?, para hacernos a Él, a nosotros, algo para su gloria. Entonces la inversión que Él está haciendo es la mejor inversión. ¿Cuál es el material que está usando? Es Cristo mismo, es el Espíritu Santo, es su naturaleza, es Dios. Entonces Él está invirtiendo en nosotros su vida, ya la invirtió por medio de Cristo, pero sigue perfeccionándonos, obrando en nosotros para llevarnos a la imagen de Cristo. Entonces, así como se predicó en días pasados, Josué predicó en cuanto a que el templo que construyeron para Dios en el Antiguo Testamento, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, pero sin embargo Dios le concedió a Salomón, y el rey David apartó de su tesoro
oro, plata, ¿cierto? Piedras preciosas, lo mejor que él tenía para invertir en ese templo, ¿cierto? Y era solo para la gloria de Dios. No era que Dios iba a habitar ahí, era solo su gloria. Entonces, esa inversión que él hizo era lo mejor. Ahora, Dios está haciendo una inversión en nosotros, que somos el templo de Dios, ¿cierto? Del Dios vivo. Él sí viene a morar en nosotros. Esa es una realidad. No es solo la gloria, no es solo algo de Dios, es Dios mismo morando en nosotros. Entonces, esa es su inversión, es lo que Él está haciendo, el propósito de llevarnos a nosotros. Y cada uno de nosotros somos ese templo de Dios, morada de Dios, pero que juntos un día estaremos todos mostrando esa gloria de Dios de lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, el que fuimos su herencia no es nada de nosotros, no depende de nosotros. Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo y en Cristo nosotros participamos. Y también hemos sido predestinados conforme al propósito de su voluntad, lo que al final Él quiere mostrar en nosotros, en su iglesia. Entonces vemos ahí que no depende nada de nosotros, es una obra de Dios, pero que ahora somos privilegiados, somos parte de esa inversión y que nosotros podemos ahora obedecer, podemos negarnos, podemos hacer la parte que Dios pide en nosotros también para que seamos participantes de lo que Cristo padeció en la tierra, ¿cierto? Para alcanzarnos y perdonarnos. Entonces vemos su propósito en cuanto a eso. Entonces cada uno de los tres está actuando. Entonces, vemos el versículo 11, 12, vamos a mirar la inversión de Dios en su heredad. Entonces vemos eso, que somos nosotros, nos hizo pueblo de Dios para anunciar las virtudes, para llevar el evangelio, para revelar a través de nosotros su gloria, para mostrar a Cristo. Entonces, dice que es el Dios de toda gracia. Es un versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Habla del Dios de toda gracia, ¿cierto? Que después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿seamos qué? Entonces, habla perfeccionados, afirmados, fortalecidos y cimentados. Entonces, aunque es una promesa y es hacia el futuro, Él ya lo comenzó en nosotros. Es lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es perfeccionar? Perfeccionar es la idea de completar, ¿cierto? No es que no vamos a pecar porque todavía tenemos la naturaleza humana, pero perfeccionados es que nos va completando cada vez más, equipándonos para que podamos mostrar los atributos, de la naturaleza de Cristo, ¿cierto? Esa naturaleza perfecta de Cristo. Afirmar, tiene que ver con la parte de que nos va arraigando, ¿cierto? Que nosotros vamos haciendo, como dice, siendo cimentados, arraigados, ¿cierto? En su palabra. Entonces, cuando uno va echando raíces, entonces ya es muy difícil de sacarlo de ahí. Nos va afirmando en verdades, en convicciones, en donde nosotros mismos lo hacemos por convicción y no por conveniencia o porque voy a ver si esto de verdad es real, sino que ya es algo que está afirmando su palabra en nosotros. Podemos vivir por ella, como dice el Salmo 19, ¿cierto? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el corazón, ¿cierto? Que transforma, es lo único que transforma, que nos cambia. Y dice ahora, fortalecerá. Entonces la fortaleza también es como algo que es inquebrantable, ¿cierto? Que no puede tener fisuras, que es perfecta, que nada va a penetrar, en donde ya estamos realmente en Cristo, ¿cierto? Firmes. Entonces tenemos la armadura de Él, ahí es donde vamos a permanecer en Él. La meta es, si permanecéis en mí, sus palabras permanecen en ti, yo estaré con vosotros y podéis pedir todo lo que queráis. Entonces es esa unidad, esa unión que hay en Cristo con Él. Y cimentará, entonces los cimientos es como el fundamento, la base, ¿cierto? Que estamos sobre Cristo, no es sobre nosotros. Estamos cimentados en la obra que Cristo hizo en la tierra y ahí estamos nosotros. Entonces, Él está diciendo que todo eso es conforme al propósito de su voluntad, ¿cierto? Según el designio de su voluntad. Él es el que hace todas las cosas. Entonces, un diseño de Él, pero privilegiados los que nos ha permitido ser partícipes de esa obra magna. El versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, muchas veces
decimos, ok, la gloria de Dios. Entonces, ¿pero qué es la gloria de Dios? Entonces, la gloria de Dios es en cuanto a... no, me pasé todavía, no, ahí, el 12. La gloria de Dios que nosotros pensamos es de pronto cantarle, ¿cierto? O que yo voy a ver una luz o algo maravilloso o que un éxtasis, pero no tiene nada que ver la gloria de Dios con eso. La gloria de Dios es la revelación de Dios mismo, porque Dios es un Dios que vive en luz inasequible. Nadie, absolutamente nadie puede conocerlo, buscarlo, encontrarlo. Él es el que se revela a sí mismo. Él, a través de Cristo, de esa obra perfecta, entonces viene ahora a nosotros, ¿cierto? Viene para revelarse. Juan 1:18 nos habla de que nadie ha visto a Dios, nadie le verá jamás, pero el unigénito Hijo de Dios, que vive en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Él mismo se humilló, Él se despojó de ser como Dios para ser hecho hombre y revelarnos a Cristo. En Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Él es Dios mismo. Entonces, cuando decimos en cuanto a que Dios de toda gracia, estamos hablando de esa perfección, la revelación de Dios para nosotros los hombres pecadores, enemigos, velados, pervertidos, que no conocíamos ni entendemos nada en cuanto a sus promesas. Ok, la gracia necesitamos ver entonces en cuanto a la obra de Cristo. ¿Cuál es esa obra de Cristo que Él nos dejó? Entonces vamos a verlo. Yo se los escribí en el boletín al principio para que puedan tener los versículos allí, que después los lean y que después los mediten en eso, ¿cierto? Entonces, vamos al versículo 13 y 14. Entonces ahora en la última parte del 12 dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, cuando Cristo vino al pueblo judío, ellos eran los que estaban esperando el Mesías, ¿cierto? Ellos eran los que estaban esperando las promesas, eran para ellos. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo allí, nosotros que primeramente esperábamos que esa promesa, Dios se reveló al pueblo judío, la salvación venía por el pueblo judío y es el nacimiento del Mesías a través de ellos. Entonces, muchos de ellos lo conocieron, aún dejaron el templo, dejaron sus ritos, dejaron la ley, dejaron muchas cosas para venir ahora a vivir en una relación con Cristo personal. Entonces, ellos fueron los primeros que comprobaron eso, pero no tenían la palabra de Dios, sino ellos caminaron por fe y así lo hicieron. Entonces, ellos asimismo están diciendo que ellos fueron los primeros que estaban esperando, ¿cierto? Esa revelación, ese cumplimiento de la obra de Cristo en la tierra. Entonces, vemos que esa gracia, esa parte que Dios da era primeramente para el pueblo judío, que ellos no lo entendieron. Ahora para nosotros, ¿cierto? Viene el versículo siguiente, el versículo 13 y 14. Entonces dice el 13, en Él, otra vez viene de Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, vemos ahora la parte en cuanto a que es la seguridad ahora de esa inversión que Dios comenzó en cada uno de nosotros, en su iglesia. Entonces, es la garantía, porque por nosotros mismos no vamos a culminar, nosotros mismos somos infieles, nosotros mismos no podemos continuar. Entonces el Espíritu Santo ahora es el que garantiza que esa obra que Cristo comenzó en nosotros, que ese diseño que Dios hizo antes de la fundación del mundo va a ser completado. Entonces la obra de Cristo en la tierra es ese misterio que estaba sin revelar, el Evangelio, a Dios mismo hecho hombre. Y decimos, si hablamos un poquito de la gloria de Dios, ahora vamos a hablar de la gracia de Dios. Porque decimos, el único hombre que entró en la tierra lleno de gracia y de verdad, ¿cierto? Como dice en Juan 1:14. Entonces aquel verbo que se hizo hombre lleno de gracia y de verdad es el único.
Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? Ya hemos hablado un poco en cuanto a la gracia de Dios, que la gracia de Dios es el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad, como Pablo mismo lo reconoció. Pero la gracia va mucho más allá de que solamente se perfeccione o en nuestra debilidad nos ayude. Es esa obra de Cristo también, y necesitamos entender la gracia de Dios que es, aunque decimos es un favor inmerecido. Vamos a comprender 5 verdades de Jesucristo que necesitamos comprender para comprender qué es la gracia de Dios que nos es dada a nosotros. Entonces, la primera es que Cristo es el único hombre que ha sido engendrado por obra del Espíritu Santo. El único, no hay absolutamente nadie más. Es el único hombre que es hombre y Dios al mismo tiempo. Perfecto, Dios unió sus 2 naturalezas. Es el único hombre que vivió sin pecado, nació con naturaleza perfecta. Es el único hombre que no pecó, que fue tentado en todo, pero sin pecar. Es el único hombre que es sustituto por los pecadores. Entonces, ¿qué significa sustituto? Que él no pecó y él ahora muere por los pecados de todos nosotros, de los demás. Entonces, eso es la sustitución. Alguien tenía que tomar el lugar que yo no podía pagar. La deuda que yo tenía, yo no la podía quitar. Entonces, necesitaba que alguien libre de toda esa deuda viniera y tomara mi lugar, el sustituto. Él tomó mi lugar y pagó todo mi pecado. Entonces, es el único hombre, nadie más podía hacer eso, porque todos somos pecadores. Él nació por eso de una forma sobrenatural. Y las 6, entonces, es donde es el único hombre que ha sido resucitado de entre los muertos. Absolutamente nadie más. Entonces, esas 5 verdades que nosotros oímos, ¿cierto?, que escuchamos y creemos, son lo que hace entonces ahora en nosotros ese evangelio, esa salvación. Porque solamente esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es que Él me toma de aquí y me dice como pensamos, ok, yo sé que Dios es amor y Él me toma y Él me va a llevar aquí al cielo, ¿cierto? Entonces me pone aquí en el cielo y como Dios es amor, entonces Él no condena a nadie, Él me va a llevar al cielo. Pero no es eso, se nos olvida muchas veces que Dios tiene atributos que Él no puede negarse a sí mismo. Entonces Él es amor, es cierto, y Él no quiere que nadie se pierda, pero Él es justo, ¿sí? Y en su justicia, Él no va a pasar por alto ningún pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora esa aparente contradicción en Cristo Jesús demuestra su amor, ¿cierto? Muere por nosotros, muestra su justicia, un hombre perfecto que toma mi pecado, lo paga completamente, entonces ahora Él resucita y ahí es donde nos da la entrada para el cielo. Entonces no es que Dios va a llevarme al cielo, no, Dios no está buscando personas buenas o quien está haciendo el bien para llevarlo al cielo. Es una obra que Él está haciendo, que hizo a través de Cristo y que ahora al nosotros conocer, al entender esa gracia que Dios nos ha dado en Cristo, en la obra que Él hizo, porque nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver ahí, entonces ahora podemos entonces recibirla. Y el medio es la fe. Entonces cuando vemos que nosotros, porque el siguiente versículo dice que nosotros los que hemos oído, entonces ahora somos nosotros, primero fue el pueblo judío, ahora somos nosotros los gentiles, porque el evangelio vino para los gentiles, donde Dios une a los judíos y los gentiles en un solo cuerpo. Entonces Dios no hace acepción de personas. Él dice que de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de todo color, Él va a unir y su iglesia la está formando en esa forma. Entonces ahí es donde vemos ahora la fe. Necesitamos ver 4 razones o elementos que tienen la fe para que yo pueda ejercitarla, para que yo pueda entender qué es la fe. Porque ¿cómo definimos la fe? Decimos, ok, la fe es creer ciegamente, ¿cierto? Pero, o confiar en Dios. Pero ustedes pueden confiar en alguien que no ven, que no conoce. Es muy difícil. Pero sin embargo nos dicen, no, tiene que creer, tenga fe. Ahora, ¿el ser humano puede producir fe por sí mismo? La palabra dice que no, que la fe es un don de Dios. Entonces yo mismo no puedo producir eso, yo necesito recibirlo, pero para recibirlo yo necesito entender qué es fe.
Entonces, el primer elemento de la fe es conocimiento. Yo tengo que conocer esas verdades que están en la palabra, ¿cierto? Que pasan por mi mente y yo las creo ahora. Yo estoy conociendo, ¿cierto? ¿Quién es el que hizo esa obra para mí? No es que estoy conociendo quién escribió la Biblia o el Salmo 23 o me lo sé, sino quién es el que hizo esa obra, quién es el creador, quién es el que la realiza. Entonces, ese conocimiento yo necesito tenerlo. El segundo tiene que ver con convicción. Entonces, convicción tiene que ver con certeza. Certeza es una palabra que la definimos como algo absoluto, que yo confío 100%. Ahora, pensemos, ¿hay algo aquí en esta tierra que me dé certeza de algo 100%? ¿Alguien ha descubierto algo que necesito saber, que me dé confianza aquí en la tierra 100%? ¿El dinero? ¿El esposo? Menos. ¿Los hijos? ¿El trabajo? ¿El gobierno? No hay nada. Lo único que decimos que tenemos cierto es la muerte, pero eso ya es el final. Entonces, certeza es una palabra que no se encuentra aquí. No tenemos el material para nosotros hacerla. Entonces, ¿qué significa certeza? Ok, voy a hacerles una pregunta porque yo no encontré otra ilustración, no es nada personal, pero me imagino que nunca han pensado ustedes esto, o se han hecho esa pregunta. ¿Por qué son ustedes hijos de sus padres? No quiero poner dudas, pero ¿por qué pensamos que somos hijos de nuestros padres? Porque nos parecemos, porque sí, pero si no me parezco. Ok, ¿quién les dijo que eran ustedes sus hijos? ¿Quién? ¿El vecino? No, el papá y la mamá, ¿cierto? Él fue el que dijo, soy su papá, mire, ¿sí? Entonces, es lo que y nosotros crecimos y lo creímos, sí. Ahora, ¿vieron algo? Cuando nacieron, cuando fueron concebidos, absolutamente nada. Entonces, creemos, hay un lazo ahí, ¿cierto? Hay una certeza de esa persona que me dice que Él es mi Padre y de ahí viene esa convicción, esa certeza. Entonces, es un lazo que se hace por la confianza, la dependencia que hay. Entonces, Dios me dice ahora que certeza es creer todo lo que Él me dice en su palabra. Es eso, que yo confíe, aunque no lo entienda todo, aunque no comprenda, pero yo decido creer que lo que Él me dice es verdad. Ahí comienza la certeza. Entonces, cuando yo pongo mi confianza aquí, ahora la palabra de Dios comienza a ser en mí algo diferente. Yo comienzo a ver cambios en mi vida. Yo comienzo a ver a un Dios vivo en mi vida. Entonces, esa es la certeza. El primer paso o el segundo en cuanto a lo que es el elemento de la fe. No es que simplemente la fe es póngase en blanco y crea que sí es y después convenza a Dios que usted es así y que Dios le va a dar eso. No, eso no tiene nada que ver con fe. El tercer elemento de fe es confianza, ¿cierto? Entonces, confianza ahora, ¿qué es? ¿Es difícil confiar en estos tiempos? Bueno, siempre, pero en estos tiempos es más difícil, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuesta confiar en nosotros mismos, ¿cierto? Aún nuestros hijos, cuando, no, yo estoy estudiando, papá, yo estoy haciendo tarea, y va uno a ver y están ahí con los aparatos, con los chunches, en todo menos en lo que tiene que ser. Y es una lucha. Entonces, igual nosotros pensamos que confiamos en Dios. ¿Hay alguien aquí que no confía en Dios? Ni uno. ¿Cierto? Decimos, no, yo confío. Claro. Pero vamos a tratar de entender qué es confianza como una aplicación. Entonces, ustedes conocen los equilibristas, ¿cierto? Los que andan por una cuerda, ¿cierto? Para allá y para acá y que se mueven. Entonces, había un hombre en las cataratas del Niágara que tendía una cuerda de lado a lado y él pasaba de lado a lado, ¿cierto? Y todo el mundo, bravo. ¿Y ustedes creen que yo puedo volver a pasar? Sí, claro, otra vez. Entonces él le dijo a uno, hey, ¿usted cree que yo puedo pasar otra vez? Y sí, claro. Entonces él le dijo, ¿y usted cree que puede venir y yo lo cargo y pasa al otro lado conmigo? ¿Qué le dicen? Ya no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se trata de confiar ahora. Confiar en la persona que está haciendo eso. Entonces, cuando yo vengo en Cristo, ¿cierto?
Cuando confío en Él, ¿cierto? Estoy confiando mi vida, todo mi ser en Él. Y Él es el que va, no es que me acuesto a dormir aquí, no voy a trabajar, no, porque Dios me da, no, mis responsabilidades siguen. En cuanto a la eternidad, en cuanto al pecado, en cuanto a las áreas que yo no puedo transformar, ahí es en Cristo. Él me da paz, Él me da fortaleza, Él me afirma, Él me da lo que yo no puedo producir, Él lo hace en mi vida. Entonces, eso es confianza, ¿cierto? Entonces es importante. ¿Estamos confiando en Cristo realmente? Cuando si Él me dice que no tenga afán, ¿cierto? Porque el afán es pecado, si no sabían. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no afanarme? Él me dice que le presente la petición que me está afanando y Él la toma, ¿cierto? ¿Y qué esperamos? Que me responda, ¿cierto? Pero Él dice, no, yo le voy a dar paz. ¿Y para qué me sirve la paz si yo necesito de 100,000 empiras ahorita? ¿Sí? Entonces nos afanamos más todavía, porque ¿yo qué hago con eso? Yo necesito es pisto, Señor. Entonces yo tengo que confiar, poner esa petición, seguir haciendo lo que me corresponde, y Él va con su gracia y su plan a hacer algo que yo no entiendo, que yo no puedo, mientras Él después me muestra y me da la respuesta, cuál es la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que entender esas verdades, creer lo que Él me dice que yo tengo que hacer, confiar en lo que Él promete que va a hacer y obedecer. Entonces, ahí viene esa fe, ese instrumento que me lleva a recibir esa gracia y entrar en esa relación con Él. Entonces es lo que nos está hablando, ese es el Evangelio. Y la otra característica o elemento de la fe tiene que ver con, se me fue la última, estamos en conocer, convicción, confianza, confesión ahora, ¿cierto? Entonces, la confesión, ¿qué tiene que ver la confesión? En Romanos 10:9 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, confesar y creer en su corazón, ¿cierto? Son dos elementos otra vez. ¿Qué es primero? ¿Confesar para creer o creo para confesar? Pero ¿qué es lo que nos enseñan? Confiesen, ¿cierto? Confiese y va a tenerlo. Confiese que usted quiere un Mercedes rojo y el Señor se lo da. Confiese que va a tener el apartamento. Confiese que va a tener prosperidad. Confiese que va a tener salud. Confiese que ese va a ser su esposo. Confiese que ese va a ser su princesa. Todo es confesarlo. Y ya lo voy a tener. Pero eso no, mi palabra no tiene poder. El único que es omnipotente es Dios, que Él crea de la nada. Mi palabra tiene poder para edificar, para dañar, para destruir, ¿cierto? Pero yo no tengo ese poder para decir, bueno, declare salud, declare ganancia, declare... Eso no tiene nada que ver con fe ni con la gracia de Dios. Eso es totalmente contrario. Yo tengo que entender la palabra de Dios, creerla, confiar, y ahora confieso lo que ya creo. Yo sé que Dios me da paz. Yo sé que Dios perdonó mis pecados. Yo sé que Él me puede sostener en medio de la tribulación. Yo sé que Él está conmigo. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, puedo pedir lo que quiera, ¿cierto? Porque como Él prometió que nada me faltará, entonces nada me va a faltar. ¿Sí? Suena bien, ¿cierto? Pero no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que Él es suficiente para mi vida. Si yo estoy en Él, nada necesito ya, porque Él es todo. Pues nosotros leemos, nada me faltará. Entonces, como lo que yo tengo son cosas, lo que necesito es chunches, ¿sí? Entonces, ahora sí puedo tener. No, Él es la vida, Él es el pan de vida, Él es el que me quita la sed, Él es el que me sostiene, Él es todo. Entonces, cuando yo entiendo ahora esa parte, ahora en mi vida es una verdad también. Y el último de fe tiene que ver con cambio. Entonces, cambio es la palabra de arrepentimiento. Es una palabra que poco predicamos, que poco enseñamos. Arrepentimiento no es que yo vengo aquí y le juro a Dios, ahora sí, si me da la lotería, yo le juro que le doy el 50% y voy a ir a la iglesia. No, eso no es, o le juro que yo no vuelvo a tomar, o le juro que yo no vuelvo a... Eso no es arrepentimiento, eso es mentir y engañarme a mí mismo. Un cambio, un arrepentimiento es donde Cristo viene a mi vida y Él me da una nueva mente, Él me da una nueva dirección. Ahora yo puedo caminar hacia Dios
y puedo pedirle a Él que me quite el poder del pecado en mi vida. Ya me hizo libre, pero hay hábitos de mi vida anterior que todavía yo traigo y me tienen engañado de que yo tengo que seguirlo practicando porque estoy vacío. Entonces cuando la mentira no funciona. ¿A quién no le funciona la mentira? ¿Hay uno aquí que no le funciona? Nos gusta, es buena y nos hace quedar bien, ¿cierto? Entonces por eso la usamos. Entonces preferimos quedar bien con nosotros mismos, con el otro, y quedar mal con Dios, ¿cierto? No, después me arreglo con Dios, pero tica, yo no quiero quedar mal con la persona que tengo aquí. Entonces es ese cambio, es en mi mente que yo voy a hablar la verdad, que yo voy a decir verdad. Pero es que si digo eso, se acaba el mundo. ¿Y quién es el que sostiene el mundo? Es Cristo. Entonces yo estoy diciendo, yo soy Cristo. Yo soy el que hago, yo soy. No, Él dice, habla verdad, la verdad te hace libre. Y es lo que Dios quiere, hacernos libres porque ya somos libres. Pero nosotros mismos nos encadenamos y seguimos esclavos. Entonces yo necesito ese arrepentimiento en las áreas en donde yo veo que no tengo cambio, que no puedo. En vez de decirle a Dios, le juro, le prometo que no lo vuelvo a hacer, es decirle, Señor, yo reconozco que soy mentiroso. Me gusta la mentira, no la quiero dejar, pero sé que te ofende y yo te pido que me cambies, que me quites la mentira y me pongas a hablar verdad. Dios va a hacer eso en mi corazón y cuando yo voy a hacerlo en el camino, ahora veo que Él me cambió y yo voy a glorificar a Dios. Esa es la gloria de Dios. Porque si yo cambio esto, mire, yo ya no fumo más, yo no bebo más, pero las otras cosas secretas que tengo, ¿quién las conoce? Dios. Entonces no se trata de lo que yo hago, es lo que Cristo, lo que Dios hace en mi vida y yo puedo glorificar a Cristo. Esa es la gloria de Él, porque todo es para Él. Entonces es lo que implica la fe. Ese es el Evangelio. En 1 Corintios 15, 3 al 6, pueden anotarlo, leerlo después, meditar en él, porque ahí nos está dando el Evangelio, es ese. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que se presentó a los apóstoles y también a Jacobo y por último a Pablo. Entonces, él está confirmando que Él resucitó, que Él vive hoy. Es ese el Evangelio, la obra de Cristo en la tierra, de Dios por medio de Cristo, perfecta para llevarnos a una relación con Él, para formar su cuerpo y llevarnos a la eternidad. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a fe y el Evangelio. Eso es el Evangelio. Si yo no conozco, si yo no creo esas 5 verdades de Cristo y si mi fe no es algo vivo, real, no tengo una relación con Él. Entonces eso es oír y creer. Es una decisión también de cada uno. Ahora, el tercero es el Espíritu Santo. Entonces nos está hablando en cuanto dice que el Espíritu Santo, en Él también vosotros habiendo oído la palabra, ¿verdad?, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído ¿en quién? En Él, en Cristo. Ahora viene la obra del Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿cierto? Que es las arras de vuestra herencia hasta la redención adquirida para alabanza de su gloria. Entonces ahora cuando yo oigo y creo, cuando ya lo que vimos, ¿cierto?, esa gracia y esa fe y esa relación con Cristo entra en mí, el Espíritu Santo viene y me sella. ¿Qué es el sello? El sello es que nos hace propiedad de Dios. Ya yo pertenezco a Dios, yo soy apartado para Dios con un propósito, un plan eterno que Él tiene y que Él va a terminar. Aunque todavía no se ve mucho, pero Él está haciendo esa obra y la perfeccionará hasta el final. Entonces ese es el sello. No es que nos pone un sello, sino que Él mismo es el sello. No es como cuando los que tienen ganado o propiedades, ¿cierto?, que ponen la marca ahí de sus iniciales. No, Él no puso las iniciales en nosotros. Él nos dio al Espíritu Santo mismo, la tercera persona de la Trinidad. Él mora en nosotros. Entonces, esa es la garantía. Ahora dice que es las arras. Entonces, ¿qué es las arras? Aquí cuando alquilan una casa o algo, ¿qué es lo que dan? Dicen una prima o una sobrina. ¿Una qué? ¿Cómo es la palabra catracha? Depósito. No me entra. Depósito. Entonces, es un depósito, ¿cierto? Que dejan, que garantizando que van a regresar, ¿cierto?, ese bien o lo que tomaron en la forma correcta, o que lo van a pagar el total, ¿cierto?, el completo. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo es para nosotros. Dios nos dio la tercera persona garantizando que Él iba a terminar esa obra que comenzó, porque
Dice que cuando nosotros entonces alcancemos esa redención, ¿qué redención? Que nos compró y está invirtiendo en nosotros, pagó por nosotros un precio muy alto y está formando en nosotros la imagen de Cristo. Entonces cuando ya venga ese momento final, ¿cierto? Que el Espíritu Santo dice, ahora es el momento en donde esa redención total va a ser cumplida, ¿cierto? Cuando vamos a partir de aquí. Pero muchos han muerto, ¿cierto? Seres queridos que han creído en Cristo, ¿y en dónde están? La palabra dice que durmiendo, no es que están allá. No, la idea es una palabra dormir, significa que cambié mi actividad, no estoy en la misma actividad, estoy esperando que se cumpla algo para continuar, ¿cierto?, con lo que tiene Dios para mí. Entonces, están esperando ¿qué? Que Cristo venga, ¿cierto?, con los que durmieron primero, hasta las nubes, y ellos van a resucitar sus cuerpos primero, y después nosotros, los que hemos quedado aquí, nos transformará, ¿cierto? O sea, Dios dice que muchos de nosotros no vamos a morir. Entonces, ¿quién no quiere morir? ¿Todos? No, yo no quiero morir, yo estoy esperando que Él venga esta noche o mañana. Pero si quieren vivir aquí 15 o 20 años más, pues es su decisión. Pero yo quiero que Él venga, ojalá mañana, pasado mañana. Entonces, este cuerpo no va a ser para los gusanos. Esa es la esperanza de Dios. La muerte es sorbida en victoria. O sea, ese es el enemigo final. Ya fue vencido, pero ahora va a ser comprobado en miles y millones en que la muerte no la vamos a probar. Eso es lo que Pablo decía. Él estaba esperando eso. Él pensó que era en el tiempo que él estaba. Y todavía estamos nosotros anhelando y esperando eso. Entonces Él va a reunir su iglesia completa, ¿cierto? La iglesia universal, y nos va a llevar para presentarnos al Padre. Somos la novia. Somos esa novia que está preparándonos para un día unirnos por la eternidad. Esa es la obra de Dios. Ese es como dice que nos predestinó y se me olvidó la otra palabra, el versículo 11. Perdón. Que fuimos escogidos en Cristo y predestinados para ser hechos herederos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces ahí está, en Cristo nosotros tenemos eso, somos hechos hijos de Dios y vamos a estar eternamente con Él viviendo. Entonces cuando eso llegue a ese final, entonces esto que nos cubre todavía, ¿cierto?, va a ser quitado. Esa es la muerte, ¿cierto? Y ahora nosotros somos semejantes a Cristo. No es que vamos a ser como Dios, porque Dios solo es uno. Entonces, ¿cómo es que Dios hace esa obra maravillosa? Se humilla a ser como hombre, tomó nuestro pecado, lo quitó, y ahora la redención total, final, es cuando esa naturaleza pecaminosa sea quitada, nos arrebate o morimos. Entonces ahí, cuando Él venga, va a completar su iglesia y Él es la cabeza. Entonces, esa es la herencia que recibimos, esa es la inversión que Él está haciendo en nosotros. Y va a ser para la gloria de Él. La gloria de Él es que Dios, decimos que hace todo lo que Él quiere, lo que Él puede, pero Dios no puede hacer todo lo que Él quiere, porque sus atributos no lo permiten, como ya lo vimos. Dios no puede salvar a un pecador sin Cristo. Dios no puede mentir. Entonces, esa es la perfección, su gloria, que todos sus atributos son perfectos. Y Él no va a hacer nada fuera de lo que Él mismo es. Esa es la esperanza, esa es la garantía que nosotros tenemos de que vamos a ser eternamente como Él para la gloria de Él mismo. Entonces, yo les pregunto hoy, ¿conocen el Salmo 23 o conocen al pastor? Eso es lo que necesitamos responder. Si no conoce el pastor, queremos hablar con usted al final. Queremos compartir de esa relación. De pronto está pensando, no, yo lo conozco desde que nací, usted ni sabe cómo yo me llevo con él o yo cómo. No se trata de cómo se lleva, no se trata de que en mi mente yo creo que siempre está conmigo. Él está porque es omnisciente, omnipresente, Él llena todo. Pero yo he entrado en una relación con Él. Yo entiendo ese momento en donde yo muero a mi pecado y confío en Él, creo realmente quién es Él. Y ahora en una oración de fe rindo mi vida a Él. Y veo en mi vida cambios, veo a un Dios poderoso actuando y obrando en mi vida, o solo mi esfuerzo de mejorar mi vida y cambiarla. Vamos a orar. Padre, gracias.